Hay ciertos momentos en la historia que han marcado grandes cambios en la humanidad. No hay duda alguna que uno de los factores que mueve a todo el mundo geopolíticamente, económicamente, culturalmente, son las guerras. Tan afectado estuvo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial que marcó una generación. Aquella generación después de la Segunda Guerra Mundial tuvo un nombre llamado Baby Boomers, que son personas que nacieron entre los años 1940 y 1960. ¿Por qué se le puso este nombre? Porque el mundo comenzó a ser más estable, había más paz, había menos guerras y habían más hijos. Por eso una explosión de bebés, baby boomer, como una bomba de bebés, tuvo ese nombre por los estudiosos, psicólogos o gente de antropología que le pusieron este nombre. Luego vino la generación X. La generación X. Esta es personas, no es una fecha exacta, pero se llega al acuerdo que son personas nacidas entre 1960, 70 y 80. Jóvenes que crecieron con el canal de televisión MTV, que fue muy icónico para la época, y todos los videos musicales que ahí se entregaban. De ahí vienen estilos bien característicos. Y luego le sigue la generación Y. La generación Y. Que sería entonces personas nacidas entre 1980 y 2000, más conocida como los millennials. La generación Y son los millennials, es el homólogo. Son aquellos nacidos en un desarrollo avanzado de las comunicaciones digitales. Y viene una, no sé si última generación, no sé qué nombre va a tener después de la Z, pero sí ya tenemos la generación Z, quienes desde muy temprana edad ya han comenzado a utilizar la tecnología. Hoy día vemos pequeñitos de poquitos años que ya mueven el dedo, ya llaman por teléfono y ya saben cómo hacer funcionar los aparatos electrónicos. Ya el agua, la luz, el gas, como recursos básicos y necesarios, se le agrega Internet. Ellos no se imaginan un mundo sin Internet. Esa es la generación Z. Pero antes, la idea de esto no es que uno vea cuán viejo está, no es la idea. Pero antes de que estas generaciones hayan sido tachadas o hayan vivido lo que vivieron o vivimos ahora con nuestros niños más pequeños, la generación Z, antes de que hayan sido catalogadas por los eruditos y estudiosos, se generalizó una generación en particular, mucho tiempo atrás, con características muy negativas. Una de las frases que a todos nosotros suelen ser muy contundentes, muy claras para nosotros como iglesia en la actualidad, la encontramos en Hechos 2:38. Si quieren, me acompañan para entonces llegar a lo que va a ser el desarrollo del día de hoy. Hechos 2:38, un versículo bastante archisabido y archiutilizado, sobre todo en la época de Pentecostés. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el versículo que utilizamos cada año en Pentecostés, generalmente. Lo utilizamos, lo repasamos, lo fortalecemos, lo desarrollamos. Pedro en este sermón habló muchas otras cosas. Ustedes pueden ver un poco antes, cita al profeta Joel en ese mismo capítulo 2,
Y luego del versículo 38 sigue hablando muchas otras palabras. Por favor, leamos el versículo 40, de aquí mismo. Pedro había sido testigo de uno de los hechos más increíbles que cualquier ser humano haya podido atestiguar, que fue la muerte y resurrección de Jesucristo. Y entonces el versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, es decir, habían otras cosas que él hacía o decía respecto a lo que él había visto y vivido, pero aquí dice, sed salvos de esta perversa generación. Entonces esta frase, algunas veces la leemos, pero el día de hoy vamos a tomarla y vamos a desarrollar un poco más sobre esta frase. Sed salvos de esta generación. Vamos a ver entonces la trascendencia que ha tenido esta frase desde mucho tiempo atrás, a lo largo de la Biblia, y el cómo podemos ser salvos de esta generación, como la frase lo dice. Entonces el título es Sed salvos de esta generación. Ese es el título de hoy. El Evangelio del Reino de Dios comenzó con mucha fuerza a predicarse. Empezaron los milagros, como hemos visto, la iglesia primitiva empezó a tener un excelente ambiente, pero también empezaron a haber algunas ciertas personas, y el primero que se registra es alguien que veía todo lo que estaba sucediendo por medio del poder del Espíritu Santo, de Dios, y un personaje llamado Simón el Mago. Simón el Mago, ¿qué es lo que quería? Seguir su fama. La Escritura dice que él ya era muy conocido en su lugar, pero él quería seguir con su fama y su gloria, pero ahora quería comprar este poder del Espíritu Santo a los apóstoles. Obviamente la motivación de él era bastante incorrecta, y lo pueden leer un poco más adelante, cuando ya entra Simón el Mago en la historia aquí del libro de los Hechos. Pero su nombre está ahí, Simón el Mago, en la historia de la iglesia primitiva, como parte de la historia. Y ha sido para la época moderna de la iglesia una corriente muy fuerte hasta el día de hoy, y lo seguirá siendo hasta el tiempo del fin. Porque muchas denominaciones cristianas lamentablemente utilizan este espíritu algunas veces o estas motivaciones, tal como Simón el Mago. Hay todo un estudio respecto a lo que es esta figura y su corriente y la estatua que hay en Roma, pero no es el momento hoy de seguir por ese estudio. Con el correr de los años y la modernidad, hablando de Simón el Mago hacia adelante, el ser humano ha intentado tomar la Biblia y desarrollar ciertas ciencias para poder interpretarla. ¿Ha escuchado usted hablar de la exégesis o de la hermenéutica? Que son técnicas, son ciencias para poder interpretar correctamente un versículo o una historia. Y son tomadas por muchos eruditos que tienen ciertas herramientas para comprender los contextos, significados originales y correctas interpretaciones. Sin embargo, a pesar de ser algo que todos han puesto de acuerdo, al final del día, cada persona predica lo que quiere, lo que entiende y muchas veces lo que le conviene. Muchas predicaciones han torcido, esa palabra es clave hoy, han torcido el significado correcto del Evangelio del Reino de Dios, utilizando la frase que ya expusimos, sed salvos de esta perversa generación. Esta es una de las frases que se repite una y otra vez en la Biblia con ciertas variaciones. Lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, vamos a ver un par de ellos. Y ha tenido una transversalidad a lo largo de la Biblia, esta frase. Podríamos decir con diferentes colores y formas. Y dentro de esta frase todavía podemos ser más específicos. Vamos a tomar una lupa y vamos a ver una palabra que ha sido muy polémica y un punto muy álgido, la palabra salvo, sed salvos.
palabra tan controversial, tan difícilmente explicada en su expansión de lo que significa ser salvo. En el versículo 40 de Hechos 2, que es la frase que estamos tomando para empezar a desmembrar cada pedacito y tomar entonces una lección, el griego aquí es soso. La palabra salvo, cuando dice sed salvos de esta perversa generación, cuando dice salvos, el griego ahí es soso, S y Z, soso. ¿Qué significa? Salvar, librar o proteger. Entonces ahí nos da también una visión un poco más abierta de lo que se quería decir en este contexto. El uso de esta palabra, salvos, a lo largo de la Biblia, tiene muchas variaciones. No es que sea blanco o negro, pero hay factores que influyen en el cómo interpretarla correctamente. En el caso aquí de Hechos 2:40. Ser salvo ha sido una palabra muy manoseada por muchas iglesias, muy tergiversada, que han intentado abundar la gracia y vivir sin preocupaciones del pecado. Vamos a Romanos 6. Romanos 6, esto de ser salvos, lo hemos conversado en otras conversaciones, lo hemos visto en otras entregas respecto a lo que es la salvación o el entendimiento de lo que significa. En Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, abundar la gracia y dejar de lado lo que es la ley o el pecado no es la manera correcta de entender lo que es ser salvo. Es decir, hoy día uno es salvo y ya se debe olvidar de la ley y se debe olvidar de las instrucciones de Dios. La intención de esta entrega no es ahondar sobre la idea no es ahondar tanto sobre este concepto, pero sin embargo es necesario para la frase que estamos tomando, sed salvo de esta perversa generación. Y es necesario detenerse unos minutos y con tan solo un versículo podríamos asentar un buen cimiento respecto a lo que es realmente ser salvo, la palabra salvo. Nosotros sabemos que muchos acontecimientos van a suceder en los tiempos del fin y ya se están cumpliendo, ya se están manifestando ciertas cosas a nuestros alrededores. Cosas que no se solían ver y que hoy día sí estamos viendo en nuestros días. Y hay una cosa que enfocarse dentro de todos los acontecimientos proféticos. Muchas veces la profecía resulta ser muy entretenida y podemos ver ciertas naciones que se empiezan a mover el mapa profético y empiezan a cumplirse ciertas cosas, pero además de eso hay toda una especulación que podemos agregar. Y entonces podemos ahí enfocarnos tanto en la profecía que nos estamos olvidando de algo muy importante. Mateo 24:13. Anótelo solamente, Mateo 24:13. Cuando se describen todos los acontecimientos en comparación con Apocalipsis, con las plagas y todo lo que va a suceder en los tiempos del fin, Cristo dice algo muy importante. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. De nuevo la palabra, salvo. Ese es el enfoque, Mateo 6:33. Primeramente enfocarnos en el reino de Dios. Y todas las otras cosas serán entonces por añadidura, pero el enfoque aquí es entonces que solamente con esta frase, todas las personas que dicen que hoy son salvos, a como lo entienden, ya quedan descartados, porque este versículo Jesucristo entonces lo habla de una salvedad en el futuro. El que persevere hasta el fin, este será salvo. No solamente el que diga que quiere ser salvo, el que lo piense, sino que el que mantenga una actitud recta y sabia hasta el fin, ese será salvo. No solamente porque uno quiera, o lo desee, o lo entienda,
Hay todo un trabajo que hay que hacer para llegar entonces a efectivamente ser salvos. Volvamos a la frase en cuestión. Sed salvos de esta perversa generación. Ya vimos que sed salvos, del griego soso, también puede significar librar o proteger. Librar o proteger. Es decir, la frase entrega una oportunidad de poder ser rescatados de una generación que era perversa, de ser protegidos de una generación perversa. Librados o protegidos de la generación. ¿Qué significa algo perverso? Yo creo que todos sabemos que es una palabra no muy buena, puede ser bastante negativa. Claramente es una palabra negativa. Del griego skilios, con K, SK, skilios. Es algo perverso, algo retorcido, algo sinuoso, algo maligno. Algo retorcido, algo sinuoso, como los caminos son sinuosos, algo maligno. Entonces, la frase de Pedro está hablando, de Hechos 2:40, que podemos ser protegidos de una generación torcida, de una generación muy mala, perversa. Podemos ser protegidos de ellos, porque están retorcidos, tienen sus caminos sinuosos y su mentalidad es maligna. Eso es ser alguien perverso, una generación perversa. Ahora bien, ¿sobre qué generación estamos hablando acá cuando habla de esta generación? Como habíamos dicho antes, esta frase, en toda su plenitud, sed salvo de esta perversa generación, es bastante transversal, es decir, no solamente se ha puesto aquí en Hechos 2:40, o se ha trabajado en ella en ese momento, en ese tiempo de Pentecostés. Vamos a ver un poco más de esta frase a lo largo de la Biblia. Recuerden, tomamos Hechos 2:40, pleno contexto de Pentecostés. El pleno contexto de Pentecostés, la tercera fiesta santa, segunda temporada. Pero también en pleno contexto de una generación que había visto ¿qué? A Jesucristo. Lo crucificaron y lo vieron resucitar. Ellos habían sido testigos, hablando como la generación que ahí se estaba hablando, de lo que había sucedido con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y ellos, o muchos de ellos, cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido, estaban compungidos de corazón y no sabían qué hacer. Por eso Hechos 2:37 dice, varones israelitas, ¿qué haremos? Y entonces viene Hechos 2:38, donde Pedro le dice, arrepiéntanse, bautícense, reciban el Espíritu Santo y el don del perdón. Para luego decirles, sean protegidos de esta generación maligna. O sea, una cosa también va con la otra. Estamos hablando del contexto de Hechos 2 en su plenitud, no solamente aislar la frase. Sean protegidos de esta generación mala, que dio muerte al dador de la vida. Estamos parafraseando aquí las palabras de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a una canción, hablando de músicas, vamos a una canción. Cuando Moisés y el pueblo de Israel cruzaron el Mar Rojo, en Éxodo 15, vemos una alegría desbordante, vemos un cántico. Muchos, yo sé que lo han leído, de la gratitud hacia Dios por haber hundido al caballo, a Faraón, y por haber pasado entonces cuando se abrieron las aguas. Y al igual que en ese momento, hay otro cántico de Moisés. No sé si usted lo ha leído por ahí, y vamos a leer parte de él. En Deuteronomio 32, ¿dónde nos encontramos aquí? Moisés
llegando a la tierra prometida. Recuerda la vida de Moisés. Tiene una exactitud de sus 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y luego 40 años con Israel. Son los 120 años exactos de Moisés. Y aquí en Deuteronomio 32, ya terminando el Pentateuco, tenemos el cántico de Moisés. Después hay una bendición a las tribus del 33 en adelante, pero aquí vamos a ver el cántico de Moisés. Versículo 3. Porque el nombre del Eterno proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca. Primera vez en el Antiguo Testamento que se habla de la roca. 1 Corintios 10 habla de la roca. Pero aquí vemos la primera vez que se habla de Dios como roca, como el Dios del Antiguo Testamento, el Verbo, el Logos, Jesucristo. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Aquí hay una comparación de la naturaleza de Dios y el pueblo de Israel. Generación torcida y perversa. La Nueva Versión Internacional, el versículo 5 dice: actuaron contra él de manera corrupta, para vergüenza de ellos, ya no son sus hijos, son una generación torcida y perversa. Las mismas palabras, la misma exclamación de la generación de Israel mucho tiempo atrás. Moisés, muy sabio, sabía que este pueblo tan duro de servir se corrompería, porque se apartarían del camino de Dios. Al final del capítulo 31, aquí lo podemos leer, al final del capítulo 31, un poquitito antes, en el versículo 27, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes al Eterno. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? La preocupación de Moisés. Si hoy día sois rebeldes, yo me voy a morir ahora, ¿y qué van a hacer después? ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Entonces ahí viene el cántico de Moisés. ¿De qué generación está hablando Moisés? Está hablando de Israel. No está hablando de los pueblos inconversos, incircuncisos. Está hablando de Israel. Eso es lo interesante de esta palabra de la generación perversa. Esta generación, por la falta de fe, fue incrédula y torció los caminos originales que Dios le había instruido por medio de Moisés. Les pone los 10 mandamientos y ya tenían una imagen adorándola. Y vamos en el camino del desierto, una y otra vez. Dios les dice algo y lo rompen. Dios les dice algo, lo aceptan incluso y ya lo vuelven a romper. Mateo 17. Vámonos ahora más adelante. Mateo 17. Y versículo 17. Mateo 17, aquí el contexto es, estaban los discípulos de Jesús y había un joven, un niño que no podía ser limpiado de demonios. Partamos un poquito antes, dice, partamos en el 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Qué increíble la preocupación del padre del hijo, que se está cayendo al fuego y al agua. 16. Y lo he traído a tus discípulos,
pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. Aquí dice incrédula, que también es parte del pueblo de Israel. Acuérdense la rebelión del agua de la roca, cuando tientan a Dios, a ver si está Dios con nosotros, a ver si nos da agua. Y ahí viene el problema de Moisés con el doble golpe de la roca. 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Aquí viene la misma frase. ¿A quién le dice Jesús, generación incrédula y perversa? A los discípulos. No a los judíos, no a la gente inconversa, no a los romanos. Le dice a los discípulos, quienes creían en Él, quienes querían seguirlo. Entonces, ahí tenemos a Israel y ahora tenemos a los discípulos. Siguiendo el versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, incredulidad. Ahí está el otro complemento de esta frase también de la incredulidad, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Había que tener fe, había que orar, había que ayunar. Y ellos no lo estaban haciendo. Generación incrédula y perversa, torcida, poca fe. Entonces aquí se añade esto de incredulidad, la falta de fe. La misma que el pueblo de Israel padeció en el desierto, una y otra vez. Ojalá pudiéramos regresar a comer carne. ¿Te acuerdas cuando comíamos carne? ¿Qué vamos a hacer ahora? Después de todos los milagros que habían vivido, viene entonces la incredulidad. A pesar de haber visto tantos milagros, a pesar de ellos haber visto eso, igual después entonces tenían un corazón inconverso. En otras palabras, el hecho de ver un milagro no es garantía de que la persona tenga una fe inmutable. Sirve, pero no es garantía. Si la generación de Israel, como vimos en Deuteronomio, y la de los discípulos se les cataloga como una generación perversa, incrédula, ¿qué queda para nosotros hoy? Que estamos en la iglesia de Dios, que ha continuado con el legado de los apóstoles, con la doctrina de los apóstoles. ¿Qué queda para nosotros? ¿Somos aquella generación también incrédula, perversa? Y si acaso existiera esta generación hoy, ¿podemos evitar ser parte de ella? Fíjense que hay un versículo muy poético de lo que es la vida del hombre para Dios. Hay muchas veces que habla que es como la hierba que se seca, etcétera, etcétera, que es vanidad de vanidades, como habla Eclesiastés. Pero en Job 5.7, si quieren, vayamos aquí a Job 5.7. Este libro sapiencial de la sabiduría. Job, capítulo 5 y versículo 7. ¿Han estado ustedes en una fogata? Yo creo que sí. Y es muy bonito el fuego, cómo se mueve, pero por ahí salen algunas chispitas que se elevan, por el oxígeno que se elevan, se elevan, se elevan, se elevan. ¿Y qué pasa después? Se apagan. Job 5.7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, esto que de levantarse como de manera altanera, según la palabra en hebreo, un hombre que se levanta como esa chispa, así el hombre nace para la aflicción. Aquí Job entonces relata nuestras vidas como seres humanos. Desde que el hombre se corrompió, vamos ahora a generalizar un poquito más. Desde que el hombre se corrompió, desde que el hombre torció sus caminos, haciéndolos sinuosos y se alejó de Dios, entonces ha tenido vidas perversas,
Recuerden el concepto de perversas. Algo torcido, algo sinuoso, algo maligno. Eso quiere decir que había algo derecho, que había algo bueno, que entonces se hizo sinuoso. El camino ya no es recto, sino que es sinuoso. Desde el huerto del Edén. Si queremos hablar de personas seres humanos que han torcido la instrucción de Dios, tenemos que hablar del huerto del Edén. Tenemos que hablar del pecado, de la muerte y de no obedecer a Dios. De elegir otro camino alternativo para, etcétera, etcétera. Desde el huerto del Edén hasta hoy ha habido una generación perversa. Si lo ponemos en el tiempo presente o hacia atrás, han habido personas, humanos, durante muchos años, y lo habrán incluso durante el milenio, después del milenio, como una generación perversa. Es decir, van a hacer sus propios caminos. Van a intentar hacer algo bien sinuoso a su estilo, a su manera. Eso lo vemos con las rebeliones de Gog y Magog en el milenio, y después incluso con la intervención divina nuevamente para ya terminar con todo eso, y la tercera resurrección, cuando ahí recién ya comienza el reino de Dios de ahí hacia adelante, cuando no hay vida física. Pero mientras tanto, somos vidas físicas y hay mucha perversión. Hay muchas cosas malas. Y así se le llamó a Israel, generación perversa, generación torcida. Así se le llamó a los discípulos de Jesucristo, generación incrédula y perversa. ¿Y nosotros? Volvemos a preguntarnos, ¿y nosotros? Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y versículo 15. Fíjense aquí que otro enfoque, con las mismas palabras, pero hablándonos ahora a nosotros. Para que seáis irreprensibles y sencillos, aquí las instrucciones hacia la iglesia de Dios, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En lo personal me gustaría identificarme más con este grupo de personas. De estar en medio de, pero de ser luminares. Hoy, como iglesia, como individuos, no solamente el sábado, el domingo, el lunes, el martes y todos los días. Jesucristo ya había orado por nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo, en Juan. Por eso la dualidad del profeta Jeremías, anótelo si quieren, Jeremías 51:45. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Una frase que muchas veces leemos en Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío, la misma frase. Esto entonces, la dualidad de la profecía de salir de en medio de esta generación perversa, pueblo mío, no se está diciendo Dios. Esta es la salvación presente, pero no es la que estamos viendo al final de Mateo 24:13. Esta es la salvación de la generación, de que podemos ser protegidos, de que podemos ser libres de esta generación. Entonces estamos hablando aquí de dos tipos de salvaciones. La primera, que es el tiempo presente, que podemos salir de esta generación perversa, no involucrarnos con esto, para que en el futuro, Mateo 24:13, seamos salvos. Entonces aquí se amplía la concepción o el concepto de lo que es ser salvo, según las Escrituras. Y se entiende un poco más de que no hay una carrera que podamos ganar sin haberla corrido. Sed salvos, bueno, pero hay que correrla, ¿no? Entonces, alejémonos de las cosas malas para que podamos llegar al final a la meta, sin mancha,
como nos dice aquí en Filipenses 2. Por eso Dios llama a su pueblo santo. Salid de ella, pueblo mío. Sepárense. Santo es ser separado, con un objetivo en particular, de Dios. Sálvense de esta generación. Líbrense, para que entonces podamos finalmente ser salvos a la vida espiritual, la vida en abundancia que Cristo nos ofreció. Cuando nos dice, yo vengo a traer la vida en abundancia, no está hablando de tiempo presente, está hablando de Mateo 24:13. Volvamos a tomar la transversalidad de esto de ser salvos, rescatados, librados. El Éxodo. ¿Qué hito marca el Éxodo? Fueron libres de una generación que los tenía esclavizados. Ese es un hecho tan importante para nosotros, para entender la Biblia y cómo Dios sacó con mano poderosa a su pueblo y los libró, los protegió. ¿De qué? De los egipcios, que ya los tenían prácticamente como esclavos y estaban sufriendo bastantes siglos ahí la esclavitud. Fueron rescatados. Pero no solamente ellos, sino que por extensión también nosotros, espiritualmente hablando. ¿Cómo comenzamos el año con las fiestas? Comenzamos con Pascua. Comenzamos con ese hecho tan fundamental en nosotros y la relación con Dios, de ser rescatados, de ser librados. Por eso hablamos que la frase no podemos leerla en Hechos 2:40 y ya, la entendí. Hay que empezar a extenderla y ni quizás no hablar del tiempo, porque Dios ha trabajado sobre esto y para Dios no hay tiempo. Y verlo hacia atrás y hacia adelante y abrir la mente respecto a lo que es ser salvos. Y el Éxodo, eso de los judíos ya quedó en el Antiguo Testamento, pero si no hubiese pasado eso, estaríamos bastante perdidos y Dios no hubiese rescatado a su pueblo. No solo Dios rescató a su pueblo de Israel, sino que también a nosotros. A través de las fiestas de la Pascua podemos ser justificados por la sangre de Cristo que se pone en los dinteles. Cada año lo vemos en Pascua. Y así presentarnos a Dios sin mancha, humildes y arrepentidos de haber transgredido la santa, justa y perfecta ley de Dios, el pecado. Pablo en la carta a los Filipenses les instruye con amor el objetivo principal de todos nosotros en medio de una generación que ha corrompido todo a su paso. El ser humano ha corrompido todo lo que ha tocado, todo lo que ha caminado lo ha corrompido. La semana pasada creo que fue el título La moral de barro cocido. La moral que el hombre ha construido con sus manos y se ha levantado como estas pequeñas lucecitas que crepitan en una fogata, pero se esfuman y nadie se acuerda de ellas. Así somos nosotros. Así es el ser humano cuando está separado de Dios. ¿Y qué es lo que vemos hoy día? Hablando de los caminos sinuosos o de la generación perversa, cada vez más perversa. Y vemos la profecía del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Está todo hoy día patas para arriba. Por ejemplo, ¿cuál fue el propósito de Dios para el matrimonio? ¿Saben ustedes cuál fue el propósito de Dios para el matrimonio? Malaquías 2:5. Si hay algo que está corrompido hoy día es el matrimonio. Una institución divina y que el ser humano la toma y dice, bueno, vamos a inventar aquí cómo podemos hacerlo mejor. Malaquías, capítulo 2, último libro del Antiguo Testamento, versículo 15. Malaquías, capítulo 2, versículo 15. ¿No hizo él uno, hablando del matrimonio, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios.
¿Se quiere casar? Ahí está uno de los grandes. ¿Por qué existe el matrimonio hoy día? Porque Dios busca una descendencia en el matrimonio con los hijos y los hijos de sus hijos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Malaquías 2:15. Ahí está el propósito del matrimonio. Aquí ha estado el silencioso ataque que se le ha hecho a la sociedad, que tuvo siempre un objetivo divino: reproducir hijos para Dios, reproducirnos, y Él se reproduce en nosotros. ¿Qué tipo de sociedad, pregunto, qué tipo de sociedad vamos a ver o vamos a crear respetando o teniendo como algo normal el movimiento LGTB? ¿Qué familias van a haber después? Si ustedes se acuerdan, años atrás se hablaba de las personas gays, y que casi no se puede decir esa palabra hoy día, que nos pueden demandar y todo el problema que hay. Luego empezamos a escuchar cada vez más las lesbianas. Luego el transgénero. Luego bisexual, LGTB. Y hace 3 años en Inglaterra, Facebook aumentó su posibilidad de género en el perfil no a 3 ni a 5, a 50. O sea, si usted tiene un Facebook en Inglaterra y le van a preguntar, ¿qué es usted, hombre o mujer? No, tiene 50 opciones para elegir. Eso en Inglaterra. Creo que no ha sido implementado todavía en la parte hispana, en español, creo. Pero en estas 50 opciones que ya vienen hace 3 años atrás, tenemos hermafroditas o andróginos, que son personas que tienen los 2 sexos al mismo tiempo, y todas sus variaciones. Hay una que me llamó la atención, se llama género fluido. ¿Qué es eso, el género fluido? Que pueden variar del tipo de género cuando lo quieran hacer, como que fluye. O incluso sin género. Sin género, algo como que no tiene género. No es ni hombre ni mujer. En Chile diríamos, no es chicha ni limoná, que es una bebida que se toma, pero que no es ni uno ni lo otro. Por eso vemos el acrónimo, ya no vemos LGTB, cuando lo enuncian por ahí hay algunas variaciones, pero ahora vemos LGTB+. Entonces ahí, lo que usted quiera. Lo que usted quiera lo vamos a respetar, aquí no pasa nada, estamos en un mundo moderno, un mundo libre. Los romanos lo hacían, antiguamente lo hacían, Calígula, toda esa gente, total. Eso es un argumento para decir que estamos bien. Todo se aguanta. La generación de hoy, todo lo aguanta. ¿Los defienden muchos políticos? ¿Crean leyes para protegerlos? Leyes para que no los discriminen más. Para que el mismo gobierno le empiece a enseñar a nuestros niños a edades tempranas, niño, niña, ¿qué quieres ser? Yo como gobierno te puedo ayudar. Hay una ley que tú puedes aplicar y a los 18 años te puedes operar. Y si tu papá no le gusta, lo podemos demandar. Esa es la realidad de hoy. Eso es lo que estamos viviendo. Generación muy perversa, muy torcida. Y los padres no vamos a poder hacer nada porque la ley civil los va a defender. Increíble. Esto no es una película, no es un libro, es la realidad. Estas personas de estos movimientos lucen seguros, llaman mucho la atención, exigen derechos humanos, pero también imponen y también discriminan. Pero aquí lo fundamental, que quiero cerrar un poco el comentario de esto LGTB, no se pueden reproducir. ¿Cuál fue el objetivo del matrimonio, como leímos? Que Dios quería reproducirse en el hombre y la mujer. ¿Y estas familias, cómo se van a reproducir? Naturalmente,
ya empieza a torcerse la situación del objetivo fundamental de Dios en el matrimonio y reproducirse. Hace algún tiempo atrás escuché un video de Vladimir Putin que decía, no tengo nada contra ellos, pero tengo que defender la nación, de que ellos no se pueden reproducir, pero el matrimonio sí. Él mismo lo decía en una entrevista. Vladimir Putin. Pueden ser muy inteligentes, tener sus derechos, pero no pueden procrear. Dios busca una descendencia a nosotros, nuestros hijos, sus hijos, y hasta 1000 generaciones, dice la Escritura. Y esta es una generación perversa. Estamos en medio de ella. Debemos ser luminares en medio de ella. Mañana vamos a emprender un viaje con los jóvenes. Aquí hay varios de los jóvenes que vamos a emprender ese viaje. Y vamos a aprender sobre los caminos de Dios. Vamos a intentar entregarles herramientas para que guíen sus vidas espiritualmente, bíblicamente, con valores y códigos morales que cada vez más son relativos. ¿Qué es bueno y qué es malo? Ya hoy día nadie sabe. Depende. Si te conviene es bueno, si no es malo. Sigue tu corazón, sigue tu emoción, etcétera, etcétera. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Cómo podemos hacerlo? 5 puntos. 5 puntos en lo que queda de este mensaje. ¿Sí son 5? Sí, 5 puntos. Veamos 5 puntos para ser salvos de esta generación perversa. 1. Ver las cosas como Dios. Ver las cosas como Dios. Una comunicación efectiva se debe dar entre las dos partes. La oración y la lectura de la Biblia conforma esas dos partes. En la oración, uno es el que habla. Le abre el corazón a Dios, le pide a Dios, se ríe con Dios, le llora a Dios. Y en la Biblia vemos cómo Dios responde. La palabra de Dios viva responde a nuestras solicitudes. Es Dios quien nos está hablando. En esta comunicación, poco a poco comenzamos a ver las cosas y a comprender los misterios de Dios, su divino y amoroso carácter. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Dios. Isaías 55:8. Pensamos muy diferente. Pero para ser salvo de esta generación hay que ver las cosas como Dios. Hay que ver las cosas como Dios. En esta comunicación. Juan 17:3. Uno de los objetivos también de la iglesia es ayudarle a la persona a que establezca una relación con el Creador del universo. Una relación, así como con los hermanos, que uno puede conversar y puede tomarse un cafecito, pero también hay una relación con Dios. Que en la iglesia las personas pueden ser ayudadas para que lo logren. Una relación única. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que conozcamos a Dios. Eso es fundamental en nuestras vidas cristianas. Conocer a Dios Padre. Entonces, número 1, ver las cosas como Dios. Número 2, identificar valores falsos de nuestra generación actual, de la que hoy día estamos viviendo. Identificar valores falsos, o torcidos, o perversos. Estar a la moda puede ser algunas veces algo muy entretenido, pero como están los tiempos y la generación actual, probablemente vaya a tender un falso valor en la vida de los jóvenes o de los adultos. Es importante conocer los valores verdaderos y falsos también, porque así se puede hacer una comparación y estar informados. 1 Corintios capítulo 6. Uno puede intuir algunas veces que algo está malo, o muchas veces no saber. Y aquí en 1 Corintios capítulo 6, no es un versículo muy agradable, pero aquí da una lista. Versículos 9
en adelante, hablando de una generación perversa, de lo que hay en el mundo. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Habían personas en la iglesia que habían sido estas cosas, pero ya no lo estaban haciendo. Ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Hechos 2:38. Esa gente que había sido parte de esa generación, entonces ahora estaba siendo salva de esa misma generación, por Hechos 2:38. Cumpliendo aquí entonces, como dice, lavados, santificados, justificados. Ese es entonces el número 2. Hay una lista de cosas negativas, con peras y manzanas. Ahí está entonces una lista. Número 3, que es el contraste del anterior, identificar los valores verdaderos. Número 3, identificar los valores verdaderos. Hay muchas cosas buenas que se siguen respetando. Hoy día todavía si alguien va a robar y alguien lo está viendo, como dice, si no pasa nada, como que se sabe que está mal, pero se apoyan algunas veces y la conciencia después acusa. Y para ser salvos de esta generación, como decía Filipenses 2, debemos ser luces, es decir, diferentes, manteniendo y ejerciendo los valores que Dios nos ha expresado. Filipenses 4:8. Volvamos a Filipenses 4:8. Una clásica escritura, hablando de las cosas buenas. ¿Cómo reconocer los valores verdaderos de Dios? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Identificar los valores verdaderos nos llevará sí o sí, ¿a dónde? A la ley de Dios, al amor de Dios. Colosenses 2. Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2 y versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, Colosenses 2:1, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Imagínense aquí que nunca habían visto el rostro de Pablo con tanto viaje que hacía. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. El amor debía unir a los colosenses y conocerían entonces las riquezas del entendimiento, tesoros de Dios, la sabiduría de Dios. Salmo 110, versículo 11, Proverbios 1, 7. El temor a Dios, principio de toda sabiduría. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. ¿Dónde que la ley ya no se debe practicar? Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así cerramos el tercer punto, identificar los valores verdaderos. Cuarto punto, identificarse con las verdades de Dios. Apropiarse de las verdades de Dios, identificarse. Como que fueran nuestras, como que fueran algo muy nuestro, las verdades de Dios.
Hay tantas cosas que el mundo hace y no sabe por qué lo hace. Las verdades de Dios están descritas en su Biblia con argumentos muy válidos y positivos. Las fiestas santas de Dios nos ayudan a entender mucho más su carácter, la relación con Dios. Uno entiende más a Dios cuando guarda las fiestas, cuando uno está ahí en la brecha, entendiendo sus caminos. Las verdades de Dios se entienden entonces por medio del guardar las fiestas santas de Dios. Y el cómo se está llevando a cabo el plan de salvación. Pascua, panes y levadura, Pentecostés y tercera temporada que ya vamos a empezar pronto. Las leyes alimenticias nos ayudan a mantener cuerpos saludables, ingiriendo cosas saludables, pero también nos enseña que espiritualmente debemos ser diferentes y que tenemos que clasificar las cosas que comemos. Por fe, por amor a Dios, porque nuestro Padre nos dice, no comas eso, te va a hacer mal. Pongan a prueba a Dios. Cuando dice lo que hay que hacer, pregúntese, ¿y por qué lo dice? ¿Hay algo más allá? Deuteronomio 5. Deuteronomio capítulo 5. Nuevamente vamos al Deuteronomio. Aquí hay otra sección en nuestras Biblias donde encontramos los 10 mandamientos, del versículo 7 al 21, de Deuteronomio 5. Usted lo puede leer en casa. ¿Y por qué Dios dice lo que hay que hacer? ¿Y por qué lo dice? Aquí, versículo 32 del versículo 5, dice: mirad pues, que hagáis como el Eterno vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. No hagan un camino sinuoso. No sean perversos. No sean malignos. Sigan el camino recto. 33. Andad en todo el camino que el Eterno vuestro Dios os ha mandado, para que viváis. Ahí está todo. Y os vaya bien. Y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Por algo Dios nos instruye las cosas. Al final del versículo 19 del capítulo 30, les leo la última parte, dice: que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, los hijos, el matrimonio. 30:19, Deuteronomio 30:19, ahí está. ¿Por qué Dios dice lo que dice y nos pide hacer tal o cual cosa? Ese fue el 4. Y el quinto y último: adquirir sabiduría sobre todo y ante todo. Adquirir sabiduría. Estamos viendo 5 puntos para ser salvos de esta generación perversa hoy, y eventualmente nos puede llevar a la salvación definitiva, siendo 100% espíritu en la venida de Jesucristo o en la primera resurrección. Proverbios 4. Proverbios capítulo 4. Ya estamos en los últimos. Proverbios capítulo 4, versículo del 1 al 7. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. ¿Qué es ese temor a Dios? Amarlo, respetarlo, guardar sus mandamientos. Y ahí viene toda la ilación de todo lo que cada sábado se habla y enseñamos en la iglesia. Conclusión. Aprendimos que la frase «sed salvo de esta generación perversa» puede tornarse confusa si no se comprende la palabra salvos.
que hoy día la vimos en otro contexto, de librarse de la generación perversa. Arrepentirse, bautizarse, recibir el Espíritu Santo y el perdón de los pecados hace que vivamos dentro de un cuerpo espiritual, siendo Cristo la cabeza de la iglesia. Y vamos siendo salvos de esta generación, vamos siendo librados de esta generación, protegidos de esta perversa generación en la iglesia. No en el monte, no solos, no porque no aguanta la gente. También tiene que ver con la protección que la iglesia, la misma iglesia que simbólicamente va a ser protegida por 3 años y medio, que Dios la va a llevar al lugar de refugio, va a ser la iglesia, la va a proteger. Algo perverso es simplemente algo torcido, de caminos sinuosos, es decir, muy diferente al original. Por lo tanto, la generación torcida ha sido y sigue siendo la que ha cambiado las verdades de Dios, desde el huerto del Edén hasta ahora y más adelante. Si la generación de Israel y los discípulos se les cataloga como una generación perversa e incrédula, nos preguntamos, ¿qué queda para nosotros? Y entonces vimos 5 puntos. Número 1, solamente el repaso. Ver las cosas como Dios, ese fue el número 1. Número 2, identificar los valores falsos de nuestra generación. Número 3, identificar los valores verdaderos. Romanos 13:10 nos lleva a la ley, al amor, los valores verdaderos. 4, identifiquémonos con las verdades de Dios, apropiémonos de las verdades de Dios, preguntémonos para qué son, para entenderlas y guardarlas. No es solamente algo cultural o tradición, hay algo más ahí. Y el 5 es adquirir sabiduría sobre todo y ante todo. Proverbios 4:7. Entonces, recuerden que podemos ser protegidos de esta generación incrédula, perversa, torcida, que ha dejado a Dios de lado. Eso no garantiza que vayamos a ser salvos en el futuro. Es decir, no garantiza que vamos a ser convertidos de carne y sangre a espíritu o ser resucitados. Porque, como vimos, Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ahí se complementan las dos cosas. Ahí se entiende un poco lo que es estar en la iglesia y lo que es hacia dónde vamos, hacia esa salvación. Procuremos ser santos, sin tacha alguna, sin mancha alguna, para ser preparados por Dios, para ser moldeados y así poder heredar el reino y ser verdaderamente y para siempre hijos de Dios glorificados. Buenas tardes a todos.